Arrancamos esta segunda hora hasta las 7 de la tarde. Acompáñanos en la marea a surfear la crisis la catástrofe en la que estamos inmersas. Pero por suerte tendremos algunos minutitos para pensar nuestra salud mental y tratar de pasarla de la mejor forma. Puede ser, quién sabe. Intentaremos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bien enojada. No. Estábamos enojadas, está muy bien. Sí. Banco. Esta iba a ser la columna, tu primera columna. Esta iba a ser la primera columna del año y la cambiamos, sí. Y bueno, con motivo del aniversario, un nuevo aniversario del golpe, dijimos, bueno, cambiamos y esta quedó. Exacto. Para el día de hoy. Y sale de una pregunta disparadora. Sí, que por ahí queda, o sea, el hecho, digamos, que un poco me hizo pensar, que fue una de las primeras, creo, conferencias o entrevistas de Caputo, ya quedó un poquito lejos, pero me parece que la consigna y la idea un poco la siguen sosteniendo, sí. Así que me parece que por ahí está bueno como para pensarlo un poquito. Así que lo formulamos, sí, en forma de pregunta, que es, ¿hay que sufrir? ¿Hay que sufrir? ¿Hay que sufrir? Bueno, ¿Tenemos que sufrir? No preguntamos a la gente, pero podemos preguntarles. Del otro lado, ¿qué creen? La gente que nos está escuchando. Dice que no. Sí, yo banco ahí, Agus. Yo estoy bastante sufrida. Agus dijo que sí. Bueno, estamos todos. Bueno, no sé si quieres callarte con el drama. De repente es un consultorio de More. No estaba preparado para la historia. No. Estoy acostumbrado. No, bueno, como vamos a tomar postura acá, no estamos en época de tibiezas, vamos a decir con un rotundo no hay que sufrir. Consideramos desde esta humilde columna que no hay que sufrir. Pero por supuesto vamos a desarrollar un poquito. De entrada, un poco, si estamos hablando de salud mental y un poco cómo la entendemos o la intentamos abordar, ya tenemos un problema con el imperativo, ¿no? Y con el universal. Digo, hay que sufrir, sí. ¿no? Como una imposición. Como una imposición, como un imperativo, como no te queda otra. Claro, como algo cerrado también, ¿no? Exacto, no queda otra. Y después el universal, ¿no? Porque digo, bueno, en mi caso, ¿no? Como me interpela como trabajador de la salud mental, bueno, le diría a todo el mundo por igual que hay que sufrir. Claro. Sea la condición que sea, digamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hay que sufrir? Ya, porque además creo que esa entrevista, Caputo también hablaba, por ejemplo, de su hijo, y bueno, si mi hijo tiene que tomarse un micro y pagar más, y bueno, pagará más. No recordaba esa parte, mirá. Yo creo que el hijo de Caputo nunca se tomó un micro. Bueno. Caputo capaz que nunca en su vida se tomó un micro. Es probable que no. Y para él eso de sufrir. Sí, no sé si es sufrir, pero una cuestión de, con esto que decís, sí, igualmente. Yo creo que Caputo no está sufriendo lo mismo que está sufriendo, no sé. ¿De qué sufren los millonarios? Claro. Podemos hacer una también. Columna, ¿no? Porque de tomar un micro. No me animaría a decir que no sufren. Claro, no creo que haya tenido que ajustar tampoco mucho sus cuentas. Exacto, digo. Pero puede que sufran de otras cosas, claro. O no, en algún punto. Quizás ellos sí tienen que sufrir y no estarían sufriendo. Exacto. Bueno, por eso, claro, tal cual. Bueno, nada, en tiempos tan confusos como los que estamos viviendo, nos vamos a tomar alguna licencia de esta columna, como siempre. Y haciendo un poco gala del carácter criollo de Función, que un poco nos define, voy a tomar dos cuestiones, dos personas como muy disímiles en principio, pero que de alguna manera hablan de salud mental y del sufrir, me parece, que es por un lado, ya anticipamos al ministro de Economía, Luis Caputo, y por otro Homero Espósito, el poeta, ¿no? Ambos de alguna manera dicen hay que sufrir, pero probablemente con matices, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito en cada uno para desarrollar. De todas maneras, antes, cuando lo estaba escribiendo, porque, obvio, vagancia, digo, bueno, esto ya está escrito, hace un mes, no tengo que hacer nada. No, bueno, cuando volví hoy, digo, hay algunas cosas que están buenas para pensar. Y se me ocurría, siempre pensando un poco en la particularidad de la época que nos toca, el otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, porque estamos todos escuchando muchas cosas todo el tiempo, un poco sobreinformado. Escuchaba un poco la comparación entre
la asunción y la campaña electoral y las consignas del macrismo y las de La Libertad Avanza. No me acuerdo quién había hecho ese análisis, pero me parece que estaba piola en esto de Macri llegando al poder con esta consigna de alegría, ¿no? Del cambio, basta La revolución de la alegría. La revolución de la alegría, basta de la densidad, de la discusión política, ¿no? Chano, bailando, Queen, globos ¿no? amarillos. Todo cantado muy mal y bailado muy mal. Y como la comparación con Milei, que se presenta entre otras consignas, bueno, muy emocional también lo de Macri, ¿no? Igual, pero digo, estas consignas llenas de furia, ¿no? De odio, de resentimiento, esto de la libertad, que un poco pareciera buscar más venganza que justicia, ¿no? En esto que él cree que algunas cosas son injustas. Bueno, también un poco la música con la misma particularidad, ¿no? Cantan La Renga, pero la cantan mal, no la conocen, ¿no? Bueno, de eso lo mismo. Pero pensaba un poco eso, ¿no? Como para empezar a pensar algo de esto que nos viene pasando, siempre con el laburito de pensarlo en contexto, la actualidad, es decir, de un pasado. Y pensaba eso también, ¿no? Cómo fuimos de la revolución de la alegría a la libertad del mercado, de la crueldad, digamos, ¿no? Porque un poco andamos por ahí. Pensaba también que es interesante que en una época que podríamos definir un poco como en donde se intenta sofocar, donde se intenta aplacar la angustia, ¿no? Esta cuestión con los fármacos legales, ilegales, ¿no? Sin juzgar, ¿no? Pero creo que es algo que nos pasa. O modalidades compulsivas de consumo en las redes, ¿no? Pare de sufrir. Las formas de vincularnos, ¿no? Tinder, bla. Es interesante que desde el discurso oficial, gubernamental en este caso y demás, pero también desde esta cultura un poco dominante hoy, aparece este mandato del sufrir, ¿no? Como, de nuevo, ¿no? Como si hubiéramos pasado, como decíamos antes, del ansiolítico de la alegría a cierta cuestión un poco más masoquista por un lado, ¿no? Con esto del sufrimiento y a la vez con una cosa media sádica, ¿no? De van a sufrir, ¿no? Esto un poco que se plantea desde el personaje de Milei y un montón de personajes que andan dando vuelta por ahí. Pensaba un poco en esto, todo con una máscara cínica, ¿no? De esto de quien va a sufrir es el otro, ¿no? El ajuste lo va a pagar la casta. Yo un poco pensaba, spoiler alert, la casta somos todos. Pero en fin, volviendo un poco a Caputo para pensar esa idea, y lo cito, él dice: los argentinos van a sufrir más si no, yo aclaro, ¿no? Si no acompañan sus decisiones económicas, y esta vez el esfuerzo va a valer la pena, ¿no? Recorto esas dos. Los argentinos van a sufrir más si no me votan la ley, el DNU, bla. Y esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Claro. En un humilde, muy sencillito, ejercicio de análisis discursivo, podemos pensar en la aseveración, en las dos que tiene Caputo, marcando un poco el destino, ¿no? de la población. Tiene un carácter predictivo y extorsivo en simultáneo, ¿no? Él dice, bueno, esto van a sufrir más aún. Creo que un poco sin darse cuenta está diciendo ya están sufriendo, pero si no me acompañan, no hacen lo que yo quiero, van a sufrir más aún. Excepto que hagan esto, pero con siempre digo como o pensaba como una aliada un poco perversa, a veces la esperanza del sufrimiento, ¿no? Con este revés de esta vez sí va a valer la pena, ¿no? Un poco lo que está diciendo es, bueno, sufrieron un montón de veces, otras veces ha salido mal, esta vez va a salir bien. Creo que de hecho dice algo así él en un momento. Cuando está diciendo esta vez el esfuerzo va a valer la pena, me parece que está planteando eso. Creo que incluso en la campaña lo que discutían con su rival, la que salió tercera, pero sin embargo es parte del gobierno, Patricia Bullrich, que el problema del macrismo fue el gradualismo. Y que hoy es shock, o sea, hoy shock va a doler mucho más, sí. Pero bueno, shock entonces saldría bien. Sí, pensaba, hay recortes también de la diputada Lilia Lemoine diciendo el shock nos conviene porque es como sacar una curita. Claro. ¿No? En vez de sufrir de a poquito, vamos a sufrir de golpe, ¿no? Y va a doler menos. Bueno, complejo, ¿no? Este pedido, complejo teniendo en cuenta los antecedentes de Caputo, ¿no? Este pedido de casi pidiendo confianza sin pedirlo. Digo,
un pedido que sería un poco imposible sin un pueblo desmemoriado y cansado, ¿no? Un poco por eso por ahí también estamos siempre enganchaditos con las columnas anteriores. Pero de nuevo, ¿no? Para desarmar, por ahí pensar un poco esto, si nos ponemos a pensar, digo, un poco está apelando a la tolerancia del pueblo. Yo digo del pueblo grande, ¿no? De la población mayor, porque de nuevo, ¿no? Cuando él dice, con estas medidas económicas, qué sé yo, van a sufrir, o no van a sufrir tanto, o van a sufrir mucho ahora, pero después va a valer la pena. Creo que le está hablando a la mayoría, sí, y no hacia una minoría que no se va a ver tan afectada, digamos, por esas decisiones. Entonces, me parece que ahí es cuando creo que está hablando un poco de la tolerancia. Y ahí está la novedad, ¿no? Que es que Caputo está hablando de salud mental, porque si hablar de sufrimiento, hablar de dolor, de frustración, de ansiedad, de angustia, que es un poco mucho de lo que venimos sintiendo este último tiempo, y de la capacidad de poder tolerar esto o no, bueno, estamos hablando de salud mental, ¿no? Uh-huh. Para sorpresa nuestra. Antes de pasar al otro ejemplo que quería tomar un poco para pensar, esto de la pregunta de hay que sufrir, pensaba por ahí la cuestión más jodida, me parece que tiene este gobierno, y particularmente ahora recortaba esto de Caputo, que es esta cuestión un poco cínica y perversa en el discurso, que me parece que es lo que también tienen como base para poder pedir sufrimiento. Y que yo creo que es un poco apelar a la necesidad de castigo, que se desprende de esta cuestión de la culpa, ¿no? Sí. Estábamos viviendo demasiado bien. Justo me estaba acordando de la frase de Cantinflas, estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira, no como ahora que estamos mal, pero es verdad. Exactamente. Es eso. Excelente resumen. Es eso, podría ser tranquilamente un discurso de Bullrich. Sí. ¿No? La filosofía interesante interesante, ya vamos a entender. Bueno. Al final era palo, como sí, siempre, sí, ¿no? sí. La filosofía interesante. Bueno. Pero nada, esto que un poco decimos riéndonos, y no lo vamos a dejar de decir riéndonos, bueno, es jodido y tiene un costado bastante complejo, ¿no? Porque esto de decir, bueno, estábamos viviendo, ¿no? Esto que era una mentira, ¿no? El sinceramiento. Bueno, de alguna manera no se lo merecen. Me acuerdo de... Ay, se me fue el nombre de esta gente de mucha plata, el del sombrero blanco. González Fraga, ahí va, diciendo, ¿no? Se creyeron que podían viajar al exterior, tener una motito, celulares caros. Claro. Y no, era una mentira, digamos. Entonces, me parece que ahí... Y ahora viene el momento de pagar por eso, ¿no? Entonces, un poco pensando en esta lógica, bueno, es culpa nuestra, digamos, ¿no? Uh-huh. Ergo, necesitamos el castigo. Es decir, hay que sufrir, ¿no? Por eso digo que me parece que esto que parece una pavada, y a veces por ahí lo pensamos, pero no nos detenemos por ahí a desarmarlo o a desarrollarlo. Nada, me parece que es jodido porque es como una encerrona, ¿no? Esto de... es nuestra culpa, ¿no? Entonces me parece que, por eso digo que hay que sufrir, no. Es nuestra culpa, no. Me animo a decir. Sí, perdón. No, creo que un poco retomando lo que decías hace un rato, es un poco lo que estamos preguntándonos todo desde, bueno, esto hasta cuánto se aguanta, porque... creo que por lo menos el proyecto al que nosotros representábamos tampoco tiene como un nivel, o en términos electorales no tuvo el nivel de aceptación que tuvo uh-huh. El de Milei, que además asumió, no fue la campaña del miedo que acusaban, claro, que acusábamos supuestamente que iba a ser Macri, sino que todo lo contrario, ¿no? Ellos dijeron lo que iban a hacer y lo están haciendo. Sí. Sí, lo que yo dudo es, ahí sí, bueno, nada, podemos discutir esto de si hay fraude electoral, digamos, de las promesas de campaña. Uh-huh. Digo, yo creo que sí, esta cosa de están haciendo y se lo votó, o la gente que lo votó, en parte lo votó para esto. Dudo en esta cuestión del sufrir, creo que ahí... No, desde ya. Claro, digo, me parece que siempre de alguna manera todos votamos para estar mejor. Sí, sí. Eso, creo que no hay duda en eso, pero por eso digo que me parece que sí aparece esta cosa de, bueno, pero hay que sufrir porque... Claro, no, es que ahí me parece es donde nuestra derrota, incluso ideológica, ellos salen a construir esto de, bueno,
además de que asumieron tomando mucho de la revolución o lo contestatario que era en realidad nuestro terreno, y medio que se perdió en el camino, y ahí es donde encuentran o salen a decir, bueno, todo esto despilfarraba, o la discusión incluso de por qué despedir a miles y miles de trabajadores en el Estado porque eran todos ñoquis y no estaba funcionando, y así me parece que empiezan a entrar un montón de discusiones. Creo que hay gente que está, que no sé si arrepentida, pero sí como que le empieza a doler en algún punto. Sí, sí. Tener que cambiar básicamente tu modo de vida, porque es realmente también creo que toda esta frustración, todo lo que venimos sintiendo tiene que ver con eso, como un cambio rotundo de un día, de un momento para otro, pues son 4 meses que está, y desconfiguró el modo de vida, el ordenamiento, la previsibilidad, las proyecciones. Ahí lo que a mí me preguntas, bueno, que decimos, en su momento se le ponía como una fecha de término, como no, esto en marzo termina, no, esto en abril termina, explota, y estamos como que esperando que algo explote. ¿Hasta cuándo va a haber la capacidad de sufrimiento? Bueno, ahí está. Me parece, bueno, tengo días muy negativos. Tengo días muy pesimistas. Claro. Y otros días en donde... Claro, y otros días digo, bueno... Tirar para arriba. Sí, vamos, ya está, esto va a durar poco, ya vienen cosas mejores. Pero digo, vienen 10 años buenísimos. Veo más latón, ¿viste? Pero... sí, no, soy un poco pesimista en esta cuestión de, a ver cómo lo decimos, no subestimaría, no quiero decir la capacidad masoquista porque suena horrible, pero sí esta cosa de, bueno, de cómo penetra este discurso del hay que sufrir. Total, es que... Ahí me da un poco de miedo, sinceramente. Hay mucha gente, o sea, yo escucho mucha gente arrepentida, no tanta, pero hay gente arrepentida. Pero... Es difícil también arrepentir. Sí, también. Sí, hay una cuestión ahí también que con el orgullo. 4 meses, tipo... Hasta yo le diría, vale. Sí. Pará un cachito. Pero hay mucha gente muy convencida y diciendo que sí, o sea, que estamos mal, pero que hay que arreglar las cosas. O sea, no importa la justificación que tengan, y en 2 años vamos a estar mejor, o en 2 años... O lo mismo ellos con el coso de la B corta. Entonces, no sé, o sea... Sí, por eso ahí está esta cuestión de, creo que por ahí un poco al final vamos a tratar de pensar una idea en esto de la tolerancia, sí, hasta dónde puede llegar la tolerancia al sufrimiento, hasta dónde podemos llegar a bajar nuestras calidades de vida, ¿no? Cada quien. Me parece que ahí hay una cosa complicada en esta cuestión de cómo, por un lado, ya aprendimos con el macrismo a no subestimar, ¿no? A esta gente, que no son unos improvisados, evidentemente, y es toda esta cuestión discursiva y de consignas, y gente que viene del mundillo de las redes, y hay toda, bueno, toda una cuestión armada en el bueno, el esforzate, ¿no? Bueno, esta cuestión que hemos discutido acá, y este año seguro que seguiremos discutiendo, de esta idea de la superación, sí, y bueno, y si no progresás es porque no le pones lo suficiente, ergo, bueno, por ahí te mereces sufrir también, ¿no? Porque no estás haciendo... Digo, entonces ahí me parece que hay algo complejo. A mí me hacía un poco de ruido esta cuestión con esto, ¿no? Con una época que de alguna manera pareciera que evita el sufrimiento, que tampoco lo estoy juzgando, pues digo, de alguna manera creo que a nadie nos gusta sufrir, digamos, no es gratuito. Esa es la otra parte por ahí también que me hace un poco de ruido, digo, por esto de, bueno, lo toleramos, ¿no? Yo decía, bueno, un poco, ¿qué nos están planteando? Retroceder 15 casilleros y en 2 años avanzar 2. Sí, claro, sí, y esos 13, ¿cómo me recupero emocionalmente, en 30 y pico económicamente? seremos... Claro, digo, esta cuestión, Irlanda, ¿no? En 35 años somos Canadá, ¿no? Pero... No, también pensaba, porque justo ayer leía en el mundo Twitter una piba que publicaba el CV de su viejo que lo habían despedido. Y era un CV tipo de carrera universitaria, analista en sistemas, además un terreno que hoy tiene salida laboral. Y una de los comentarios de una cuenta libertaria
le decía como con ese CV no pudo gestionar su salida laboral, como Ahí una va. cuestión de tiene todo eso y no lo pudo explotar individualmente para... Mentalidad de tiburón, sí, Sí. bro. es eso. Es eso. Y creo que también hay esto que decías de la responsabilidad individual, Ahí va. de que no hiciste lo suficiente o... Sí. Sí, a mí el Estado nunca me dio nada, yo hice Claro. todo laburando, ¿no? Bueno, sí, también el Estado te puede cagar a palo y que vos laburas Sí, y sí, no te sí. sirva de nada, digamos. Es bastante sencillo desarmar esa idea, pero evidentemente no tanto, digamos, porque por algo se sostiene tan fuerte. Así que, bueno, por eso estamos haciendo este laburo de intentar pensar algunas cuestiones. Bueno, pasamos a algo más interesante, como siempre, que es la poesía. Que es esta frase de un tango tan clásico argentino. Uno también, digo, cuando empecé a pensar en esto de hay que sufrir, digo, estamos acostumbrados a sufrir esta cuestión de, ¿no? Ganamos el mundial, pero tenemos que ir a suplementarios, los penales, hay que sufrir, el tango, ¿no? Puta, ¿qué nos pasa con el sufrimiento? Pero nada, primero hay que saber sufrir, ¿no? Dice Homero Expósito en el 44, escribe en Naranjo en Flor. La frase completa es: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin, ahí, andar sin pensamiento. Un poco contrario a la época actual, que pareciera un poco la era de la estupidez, ¿no? Sí. Pareciera que la gente anda primero sin pensamiento y después intentando amar, ¿no? Intentando sufrir y demás. Pero lo que me parece interesante ahí de lo que plantea el poeta es, primero hay que saber sufrir. Y me quedé pensando un poco en esto de qué es saber sufrir. ¿Qué significa saber sufrir? ¿Cómo podemos pensar en esta idea de... No sé si hay un aprendizaje o hay una manera del sufrir. A mí me parece que hay algo interesante en lo que plantea la poesía, como siempre, al menos mi interpretación, que él lo que está diciendo es como... Quizás primero tengas que saber cómo sos en el sufrimiento para luego después animarte a amar, para luego después poder partir y para luego andar sin pensamiento, ¿no? Digo, entonces, en esa idea que me hizo acordar también un poco a algunos programas de Dolina, me acuerdo en uno que lo llaman, en esos mensajes que le dejan, o Alejandro me dejó mi novia, ¿qué tengo que hacer? Nada, le dice, corre, rajá para el otro lado. Digamos, Sí. como, ¿qué es eso de andar llamando a las 3 de la mañana llorando? Digamos, ¿qué es eso de no aceptar el no? ¿No? Porque me parece que ahí sí hay algo también en esto de la época, de no querer sufrir, no bancar algo de eso. Pero quizás estamos hablando de cosas distintas y tenemos que hacer un laburo que no sé si nos va a dar esta columna para hacerlo, pero lo vamos a dejar planteado, que es diferenciar quizás angustia de sufrimiento. Sí, tal cual. ¿No? O vieron que ahora es muy complejo porque está todo muy tirado de los pelos, entonces agarran una frase del budismo y la articulan Sí, con sí, de la repente. cripto y que Sí, es sí. una falopa tremenda. Sí, Cambalache. Pero bueno, creo que en el Siddhartha también está esta frase de el dolor es inevitable, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Sí. algo así. Me hace ruido, pero hay algo ahí, hay algo interesante en esa idea. En pensar que quizás en el sufrimiento encontramos algo de un saber, de una verdad nuestra. A mí se me ocurre más que en la angustia, no sé si tanto en el sufrimiento. Por eso me parece un poco la humilde propuesta de esta columna, y ya para ir de a poquito cerrando, es como esta idea, ¿no? Poder un poco, cómo hacemos un poco para pasar del sufrimiento a la angustia, ¿no? Eso igual lo voy a decir al final, porque si no me adelanto y me despeloto todo. Pero nada, eso, pensaba que en esto del sufrir o del dolor, o en ese ejemplo, ¿no? de que nos toca muchas veces en la vida, si es que vivimos, esto del sufrir, y pensaba también en los duelos, ¿no? En esas angustias, en cómo esto de poder perder sin perderse, en eso que uno pierde, un poco el trabajo del duelo consiste en eso, de la mejor manera, y un poco así terminaba la recomendación de Dolina cuando le dice nada, no tenés que hacer nada, no te quieren, no, tenés que aceptar eso, hagas lo que hagas, es más, menos te va a querer si la llamás a las 3 de la mañana llorando, no, peor. En el mejor de los casos él le dice, escribiste un tanguito, aprende a caminar un poco mejor, ¿no? Hace algo con eso, hace algo con esa angustia, con ese sufrimiento. Y ahí me parece que hay algo, ¿no? En esto que decía, bueno, en el mejor de los casos,
cuando entramos ahí, quizás hay algo nuestro que podemos aprender, que me parece que es un poco lo que plantea Homero, el poeta, ¿no? En el 44, ¿no? Primero, si no sabes sufrir, no sé si estás listo para amar, ¿no? Si no sabes cómo sos sufriendo, digamos, si no sabes cómo sos perdiendo. Me parece una idea que está buena. Y bueno, nada, un poco pensaba también que desde el psicoanálisis, de alguna manera desde la salud mental, está esta idea de que necesitamos un poco de la angustia, al menos en este primer momento, ¿no? Por eso por ahí nos diferenciamos un poco de otros abordajes de la salud mental, que son válidos también, pero esto de, no sé, viene alguien al consultorio, ¿no? Estoy angustiado por esto, y bueno, yo le digo, sí, bueno, mira, vos tenés que estar contento por esto, la persona se va un poco mejor y fue, digamos, eso, digamos, no hay nada, no hay ningún laburo para hacer ahí, digamos, en esta cuestión de poder tolerar y de poder necesitar algo de la angustia para poder ponerla en juego y para poder ver qué hay ahí, qué pasa con eso que angustia, es necesario. Me acuerdo de la frase de un amigo, sin saberlo, muy psicoanalítica, muy romántica, me dijo, sé que es ella porque tuvimos una discusión muy boluda, pero mi angustia fue tremenda, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Esto, si hay angustia, hay algo del orden del deseo, nos gusta decir a nosotros, ¿no? Ahí va. Y un poco ahí es, a partir de dos últimas frases de dos grandes nacionales, como son Enrique Pichón Rivière y Arturo Jaureche. Enrique, por un lado, diciendo que la depresión es la madre de todas las enfermedades, por lo tanto, esta cuestión del sufrir y esta cosa de quedarnos ahí, regodearnos, agobiante. Bueno, Pichón diría, no hay nada ahí, que no hay nada bueno ahí, digamos, no. Y pensaba en Jaureche, ¿no? También con esto de nada grande se puede hacer con la tristeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, de nuevo, mi humilde propuesta es pasar del sufrimiento a la angustia y de la angustia al deseo. Creo que en el sufrir individual, ¿no? En esto que un poco se busca ahora, en la culpabilización cínica, mentirosa, ¿no? Que nos quieren hacer creer, creo que hay una peligrosa pasividad y aceptación de la realidad que nos proponen, ¿no? De nuevo, enmascarada en esto de, bueno, es lo que tiene que pasar. Llegó el momento de cobrarles la fiestita, sí. ¿No? Yo no sé cuál era la fiesta, un poco de dignidad, ¿no? Sí. La verdad no sé cuál es la fiesta, pero que se imaginaron. Pero claramente consideran fiesta a algo que pretende quedarse solo para ellos, ¿no? Uh-huh, claramente. Y por lo tanto pienso que de esa manera, de nuevo, ¿no? La salida individual, un poco esto que decías hace un rato, Sol. Creo que por el contrario, poder afectarnos, poder angustiarnos, quizás distinto a esto del sufrir, ¿no? Poder angustiarnos por lo que le pasa al otro, ¿no? Hoy se escucha mucho también, ¿no? Esto de, che, bueno, me hace acordar al macrismo, pero de nuevo, ¿no? Al macrismo, al palo. Todos los días una mala, ¿no? Todos los días una mala, y gente que de nuevo, ¿no? Desde el cariño te puede decir, che, pero no podés vivir angustiado por lo que le pasan a los otros. Bueno, mi propuesta es que un poco sí. Digo, cuando decimos empatía no es una palabra bonita y ya, sino que es un poco esto, ¿no? A vos no te echaron, bueno, pero a tu compañero sí, digamos, ¿no? A tu vecino también. Sí. Entonces, nada, un poco la propuesta es eso, ¿no? Que esto de poder afectarnos, poder angustiarnos por lo que pasa al otro y poder encontrar colectivamente cómo atravesar esa angustia, que es un poco el laburo a veces que hacemos en un análisis, ¿no? Cómo atravesar esa angustia y cómo hacer de... No hay deseo sin falta, decimos, ¿no? Sin angustia quizás tampoco, ¿no? Y hacer de esa falta, de lo que nos falta, potencia, ¿no? Y pensar ahí en la capacidad deseante de la población, que me parece que es todo lo contrario a este agobio y a esto que plantean como el sufrimiento, ¿no? Sí, que, bueno, Jaureche lo dice, ¿no? Vienen con el plan de desmoralizarnos, ¿no? Uh-huh. Nos quieren tristes y angustiados. No son ningunos boludos en lo que están haciendo. Nada, de nuevo, no quizás esto planteado desde la esperanza, simplemente, porque siempre un poco le desconfío yo a la esperanza, pero sí desde el deseo, ¿no? El deseo que quema, el deseo que inquieta, que angustia, pero que mueve, que no sabe muy bien a dónde, pero que va, ¿no? Y bueno, eso, la ética del deseo es la ética del psicoanálisis, y creo que en este camino tenemos una de las posibilidades de franquear la barrera de la angustia para que nos asumamos como sujeto y, en el mejor de los casos, en el laburito de asumirnos como un pueblo comprometido con su deseo. Esa es la propuesta. Excelente. Una invitación a atravesar una gran terapia colectiva. Algo así vamos a intentar hacer este Excelente. año. O elaborar una idea en todo eso. Necesitamos construir
una respuesta a eso colectiva y también a este tiempo que nos sorprende con una nueva todos los días. Con un poco de lo que ya vimos, claramente, a lo largo de nuestra historia, pero bueno, con algunas cualidades de esta época a la que le encontraremos la salida. De alguna que no nos forma. secuestren el estado de ánimo. No, más vale. Vamos a seguir riéndonos, claramente. Vamos ahora sí, para condimentar este programa con un tema. ¿No? ¿Es un tema? Ahí va. Mimos. ¿Cómo quedamos al final que se llama? Porque. Ah, son mimos. No, mimos son mimos, está bien. De Babasónicos. Vamos a escuchar. Que es todo lo que necesitamos, me dicen por la cucaracha. Vamos al tema y enseguida seguimos.